ostensiblemente los derechos de las personas. Y ahí también igual, con la igual severidad hay que actuar frente a esta vulneración de los derechos también de las personas, porque se termina perjudicando a la sociedad en su conjunto, que es lo que hay que tratar de proteger a final de cuentas. Te das cuenta además que se desinstitucionaliza el país, bueno, hay una serie de consecuencias que no queremos. Se crea el efecto de no vivir en un Estado de Derecho, ¿no? Permítame preguntarle, porque Perú 21 publica hoy día respecto de una denuncia contra el presidente del Instituto Peruano del Deporte, el señor Francisco Boza Divos, quien indica la segunda Fiscalía Anticorrupción le ha abierto investigación por una serie de irregularidades que presuntamente habría cometido en menos de 2 años de gestión. ¿A qué se basa? ¿Cuál es el principal argumento de esta acusación que está haciendo la Fiscalía Anticorrupción? ¿Tiene información? Bueno, sí, es una investigación que se ha abierto hace pocas semanas. Aparentemente hay una imputación al titular del Instituto Peruano del Deporte, según la cual él habría favorecido al Comité Olímpico Peruano, del cual formaba parte, ¿no? Esto todavía empieza realmente, hace, si no me equivoco, 2 semanas que llegó esto a la Procuraduría, ya nos hemos apersonado a la investigación y yo aquí aprovecho para decir lo siguiente: en este caso y en todos los casos que comprometan a funcionarios de este gobierno o de cualquier otro, vamos a ser absolutamente rigurosos e implacables. Ya hemos solicitado, entiendo yo, una serie de diligencias preliminares. Ya la Fiscalía también ha ordenado una serie de diligencias, participaremos en todas y llegaremos hasta el final si es necesario. ¿Y esta denuncia involucra también algún tipo de favorecimiento con puestos de trabajo o favores a amigos o familiares? La imputación va más por el lado de un favorecimiento personal, aparentemente. Se habla incluso de viajes al extranjero con los que habría sido favorecido el funcionario. Esto todavía está a nivel de investigación. No podemos hacer afirmaciones categóricas respecto a algún tipo de responsabilidades. ¿Cuál es el plazo de esta investigación preliminar para tener más o menos... Si no me equivoco son 60 días. No lo recuerdo con certeza, pero me parece que son 60 días. Doctor Arbizu, ya para concluir la entrevista, ¿en qué va el proceso de embargo de bienes para el cobro de la reparación civil? Recuerdo, en su momento se decía, pues, no, de que el exmandatario Alberto Fujimori, quien no sabemos, pues, purga condena, no había pagado, pues, ni un solo sol de los 27 millones de soles que le deuda el Estado peruano. Sí, aprovecho tu pregunta, Jennifer, para decirte que nosotros somos entusiastas con esto porque desde que he iniciado la gestión hemos experimentado un ascenso en el cobro de las reparaciones civiles. El primer año, luego de terminado el primer año, habíamos aumentado en 100% las reparaciones civiles respecto al año previo. Sí. Hoy tenemos casi un 50% más, a mitad del año 2013. Lo que quiere decir que vamos incrementando, no nos hemos detenido, seguimos trabajando. Pero se hacen embargos porque no hemos visto nada recientemente. Se hacen embargos. Lo que pasa es que los embargos que son más vistosos, digamos, más publicitados, claro, son los embargos en forma de secuestro conservativo. De hecho, hemos hecho 2 en este año. Lo lamentable es que en algunos casos algunos operadores de justicia sostienen que estos embargos no tienen de un lado el requerido y de otro violentan algunos derechos de terceras personas, sí, lo cual nosotros discutimos absolutamente. O sea, nosotros vamos por los bienes que los condenados por delitos de corrupción sostuvieron. Es decir, si alguien vive en un predio, cualquiera que sea, y declara que ese es su domicilio real en el proceso y en la RENIEC, por ejemplo, lo que hay es aquí una presunción de que esos bienes que se encuentran dentro del domicilio les son imputados como propios. Es una presunción del derecho civil, es una presunción que está en el Código Civil, ¿no? Entonces vamos por esos bienes, porque además estas son personas que se han declarado o se han sostenido durante la etapa de ejecución penal cuando se les requiere el pago, se han declarado insolventes o se han declarado indigentes, poco menos. Doctor, ¿no? Yo recuerdo que la suma que usted dio en su momento, hace algunos años atrás, en el monto total de lo que se debía o que estaba por cobrar de reparación civil, era una suma bastante escandalosa, exorbitante. ¿Cuánto de ese monto, no lo recuerdo muy bien, usted lo debe recordar, se ha podido recuperar ya hasta el momento? Mira, son 1.000 millones de soles que le debe todo este conglomerado de corruptos al Estado. Bueno,
Lo dicho, o sea, hemos superado... Son cobros por reparación civil, exacto, lo que no, o sea, después de una sentencia en firme se les ha determinado que tienen que resarcir al Estado. Eso, como indemnización. No son incautaciones, que es otra cosa en lo que también estamos avanzando. Y que ellos han aceptado como tal. Exacto. Bueno, o que han discutido y han perdido en una segunda instancia. En un tribunal. Sí, estos son cobros o sea, yo me preguntaba, y creo que es absolutamente legítimo que todos nos hagamos esta pregunta: ¿qué sucede si nosotros somos deudores de una tienda por departamentos o una entidad financiera? ¿No? Nos cae el toque. Pero seguro, el abogado de esa entidad financiera lo que va a hacer, va a ir a embargar nuestros bienes, y si no tenemos bienes va a ir a hacer lo que hacemos nosotros, es decir, va por los bienes que tenemos dentro del domicilio. Esto pasa todos los días, basta con leer las noticias y saber que esto sucede realmente. Entonces la pregunta es, ¿nosotros estamos en la posibilidad de hacerlo como Estado? No, claro que estamos sí. en la obligación. Estamos en la obligación de recuperar eso. Estamos en la obligación. Si yo no utilizase todos los mecanismos formales que me permite la ley para cobrarle la deuda a estos corruptos, no estaría cumpliendo mi deber. No estaría haciendo su trabajo. Pero por supuesto. Y es más, por eso la pregunta de fondo es: ¿hay una diferencia entre estas deudas? Sí, hay una diferencia. Que en el caso del ciudadano común y corriente que le debe a la entidad financiera, le debe a una sola persona. En el caso de estos corruptos que tienen una deuda con el Estado, la tienen con 30 millones de peruanos. Con todos los peruanos. Doctor Arbizu, y siguiendo esa misma lógica, ¿se ha iniciado algún proceso de cobranza de lo que le debe Alberto Fujimori al Estado por estas causas, por estas razones? Esto para nosotros es una preocupación constante, porque el señor Fujimori tiene una deuda de 27 millones de soles y no ha pagado un solo sol. Entonces, nosotros estamos haciendo indagaciones en todo este tiempo para saber dónde está el dinero que este señor tiene y con el que debería responder a la reparación civil que le ha sido impuesta. ¿Y eso podría ir a bienes, por ejemplo, de algún pariente, de alguna tía que está afuera, de alguna vivienda de esa naturaleza en el proceso de... No, eso, a ver, hay que ser claros en eso. Las personas responden personalmente por sus deudas y en particular por las deudas de reparación civil también. Pero las indagaciones tienen que alcanzar en algún momento a saber dónde están los bienes de este señor. Si hay, por ejemplo, hemos enviado comunicaciones al Congreso, a la Presidencia de la República, a la Universidad Agraria, para saber si el señor recibe algún tipo de pensión. ¿Y a Japón? Porque en ese caso, claro, a ver, lo que hay que hacer es hay que hacer una diferencia respecto de los bienes que pudo amasar un delincuente en la comisión del delito, ¿no es cierto? Es decir, esos bienes son susceptibles de ser incautados. Okay. Esos bienes son ilícitos. Si hay un descubrimiento de una cuenta que tiene que ver con una coima, que tiene que ver en general con un delito cualquiera que este sea, esos bienes o esas cuentas son susceptibles de ser incautados. Eso no entra como pago de reparación civil. Uno responde a la reparación civil con dinero legítimo, con dinero lícito. Entonces, por ejemplo, si el señor tiene derecho a una pensión, nosotros tenemos derecho a embargarle el 30% de esa pensión. Entonces, digamos, cualquiera que sea... Como por ejemplo, su sueldo como expresidente. ¿Eso está embargado? Pensábamos en eso. No, aparentemente no hay una pensión que reciba este señor por concepto de ser expresidente. Por eso es que no se le ha cobrado ni un solo sol de esos 27 millones de soles que la deben esa persona. Doctor, y es verdad, y las cuentas que estaban viendo en el extranjero... Recuerdo que incluso usted había viajado para hacer los convenios, los tratos, y habían tenido incluso buen puerto. Muy importante, porque yo puedo anunciar hoy que hemos firmado un convenio con el Instituto de Basilea para la recuperación de activos. ¿De dónde? Que es de Basilea, Suiza, que es la institución más importante en el mundo de rastreo y búsqueda y litigio de este tipo de causas. Es decir, si algún país tiene halladas en el extranjero cuentas producto de delitos, generalmente de corrupción, este instituto lo que hace es precisamente ayudar en el litigio de estas causas a los estados. Hemos firmado un convenio hace apenas 2 o 3 semanas con ese instituto para, entre otras cosas, promover el regreso de 35 millones de dólares que tenemos congelados desde hace muchos años en Suiza y que en los años previos nadie había hecho nada por regresar. ¿Y a quién ¿Corrupción le pertenecían? de qué época? ¿Esos 35 millones a quién le pertenecían? Bueno, hay dinero de Venero, de Alberto Venero, y hay dinero de algunos traficantes de armas rusos que participaron, entre otras operaciones,
de la compra de estos MiG-29 que resultaron siendo, digamos, con precios absolutamente... Ahora, eso permitirá hacer los procesos mucho más rápidos y ágiles para que pueda retornar ese dinero. No solo eso, sino que además nos permitirán... Nosotros tuvimos una reunión con autoridades suizas aquella vez y planteamos una posibilidad que nos pareció la más creativa y la más lógica, y es que si bien no hay posibilidad de retornar ese dinero en este momento porque no hay posibilidad de imputarle delitos a Venero, por ejemplo, claro, que estén relacionados con esas cuentas por una serie de consideraciones que son muy técnicas, lo que sí hay es la posibilidad de, por pérdida de dominio, que es una norma que veíamos justamente en el vídeo, conseguir que se certifique que ese dinero es de origen ilícito. Si nosotros tenemos una sentencia de que ese dinero es ilícito, nosotros podemos convalidar esa sentencia en Suiza. Hicimos la consulta con las autoridades suizas, se nos dijo que sí. El Instituto de Basilea nos puede ayudar a agilizar este trámite y a retornar antes de lo previsto este dinero al Perú. Doctor Albizu, y el tiempo se nos va volando, pero esos temas son interesantísimos y bueno, pues obviamente concita la atención de todo el país entero, así que nos gustaría pues contar con usted prontamente para que nos dé mayores detalles, ¿no? Y también nos haga incluso este balance de cómo van logrando pues las actividades que ustedes realizan en la Procuraduría en este primeros 6 meses que ya pasaron. Seguro, cuando ustedes quieran. Bien,